y les queremos dejar su cierre, digamos, en condiciones. Pero es verdad que esta mesa, bueno, pues un poco una mesa de pensar y cerrar, ¿no? Porque hemos oído hablar de transformación, de innovación, de un montón de cosas, y ahora de repente nos hacemos una pregunta quizás está un poco incómoda, ¿no? De qué dejar atrás. ¿Qué dejar de hacer en el impacto? A mí me ha hecho pensar que al final hay que pensar más en positivo, ¿no? Que lo hago mucho con Daniel Turán, y quizás más qué hacer de forma diferente. Y cuando hablamos de pensar en sistemas o en proyectos, después de lo que he oído hablar, sobre todo en las últimas intervenciones, me ha gustado mucho cuando de repente he oído a Juliana, o Juliana, no sé si se pronuncia así, decir el sistema me rechazó, ¿no? Entonces aquí digo, es que no es una cuestión de... Seamos un poco gallegos, ¿no? Depende. Ni solo proyectos, ni solo sistemas. Creo que es igual de necesario tener ambos para que cada uno haga su función, ¿no? Entonces, tenemos aquí un panel en el que, precisamente porque vamos a hablar de sistemas, vamos a hacerlo un poco más disruptivo, y yo no les voy a presentar, pero tampoco se van a presentar cada uno de ellos a sí mismo, sino que hemos decidido hacerlo un poco más interactivo, colaborativo, ¿no? Que es lo que buscan también los sistemas, y que cada uno presente al compañero que tiene... Va a empezar María, yo creo, porque si quieres. Bueno, no. Óscar presentando a María, venga. Hola, yo soy... No. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Mi compañera María, amiga, bueno, igual que Rafa. Esto es un regalo, poder cada vez hablar de amigos en estos foros, y esto es gracias a que nos rozamos ya desde hace 5 años, ¿no? Y gracias a Ana y estos espacios. María es increíble porque es una mujer que ha estado en alta dirección en este país y realmente con esta sensibilidad social ha podido transformarse y ha podido entrar en la academia a inspirar a otras personas y sobre todo otras mujeres en este camino del impacto. Fellow de Acumen, una red o un grupo de personas que se lo han creído, y estamos más de 100 personas que nos reunimos con periodicidad anual, 30 a 40 de los 100 que hay en España, en diferentes rincones, para seguir soñando estos mundos y quitarnos etiquetas y vernos como personas y seres humanos. Y a María la tengo mucho cariño porque, bueno, son ya muchos años y creo que donde está ahora mismo en Huawei y en otros procesos de consultoría están estirando el chicle, ¿no? Y llegando a otros interlocutores como altos directivos y demás, a enamorarles con estos temas, ¿no? Y con casos de estudio reales y con bueno, megatendencias como los bonos de impacto y con modelos inspiradores de líderes de carne y hueso que están en este territorio. Así que paso la palabra. Gracias. Sí, voy. Bueno, muchas gracias, Óscar. Y gracias a Ana por montar esto. Bueno, Rafa es el líder en España del diseño estratégico regenerativo. Toma ya. O sea, toma ya. Entonces, bueno, si hablamos de diseño, estrategia y regeneración, ya estamos hablando de 3 conceptos muy retadores para todo el ecosistema. Así que, bueno, lo primero es darte las gracias por hacernos pensar de otra manera y por retarnos de otra forma. Pasar de la sostenibilidad a la regeneración es lo nuevo, el siguiente paso a lo que tenemos que hacer, pero Rafa además tiene una serie de estudios y formación en formas de transformar desde teoría U hasta, bueno, design thinking, que es un poco menos disruptivo, pero otra serie de maneras de transformar organizaciones, territorios, comunidades y diseños que realmente hemos visto ya el impacto que ha tenido en muchas partes de nuestra geografía. Así que gracias, Rafa, por todo ese trabajo y por haberte reinventado, que tú también venías, que yo eso no lo sabía, de la empresa real o de la empresa mala en la que estábamos los dos. Bueno, nada, luego rebatiré todos. Nada, presento a Óscar. Bueno, yo conozco a Óscar pues en un evento, bueno, no, en una formación en The Break. Estábamos en Madrid, ya había empezado el encuentro y de repente entró ahí una corriente de energía, de repente entró un tío, todo el mundo le empezó a saludar, todo eso de repente se llenó de energía y bueno, pues ahí conocí a Óscar y me dijeron, pues es cántabro, es como tú y tal. Y entonces dije, wow, aquí hay esperanza. Y está demostrando que hay esperanza, ¿no? Para muchas cosas que están pasando aquí, así que nada. Somos vecinos.
y en su proceso de regeneración, además, Rafa se viene a vivir a los Valles Pasiegos, Bueno, eso no es... No, hombre, pero es que estás encarnando lo que dices. Y eso me parece muy relevante. Firmado. Claro. Bueno, Bueno, pues empezamos... Presentamos... No hace falta, hombre. Presentamos a María, que es otra crack. Aquí ella no quería que presentarse, ella viene también del sector financiero, muchos años en el sector tradicional financiero, pero también ha trabajado... Y público en la CMNV, y después se fue a la inversión de impacto, ha trabajado como directora en GAWA muchos años y ahora también se está dando su siguiente paso. Bueno, pues entramos un poco en contexto. Yo la verdad es que cuando veía a las personas que están haciendo aquí las reflexiones finales, me encantaba, porque la verdad es que me encanta traer ideas de otros paneles y de hecho se lo había avisado. Yo os mando una serie de preguntas, pero vamos a ir improvisando también, ¿no? Con las ideas que han ido surgiendo estos días, que han sido interesantísimo. Hemos hablado de eso, como comentaba en el día de hoy, ¿no? De transformación, de innovación, también del ámbito rural, ¿no? Y al final a mí me lleva a pensar un poco, cuando hablamos ahora de sistemas, ¿no? De una manera similar, como un símil con la medicina, ¿no? Que hay especialistas, pero ahora hay una corriente de medicina holística que lo que busca es precisamente conectar el cuerpo humano, que es un sistema, ¿no? Pero sigue siendo importante tener a esos especialistas que sigan haciendo su trabajo, ¿no? De investigación y de mejora en áreas concretas. Entonces, es lo que me lleva también a dos de los símbolos que ha explicado Ana al principio de este curso, que me ha encantado porque está el pulpo, ¿no? Que tiene 3 corazones, que yo no tenía ni idea de decir, y muchos tentáculos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos representa como sistema, que tenemos que ver que funcione cada una de las partes, pero en un todo, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que quería haceros la pregunta, ¿no? Es, en vuestra trayectoria, aunque se ha escrito, ¿cuál fue el momento en el que vosotros os disteis cuenta de que, además de proyectos, había que pensar en sistemas para realmente generar un cambio, ¿no? Porque a mí me ha llamado la atención, me gustaría tener el rigor de Marcos dando cifras exactas, no me voy a atrever a ello, pero sí que he leído recientemente que hace no muchos años hablábamos del gap de cumplimiento de los billions que eran necesarios para cumplir con los ODS, y es que se ha duplicado el gap. Entonces estamos diciendo, vale, estamos resolviendo retos, que cada vez hay más retos y que el gap cada vez es más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar y en qué momento de vuestra trayectoria, para cada uno de vosotros, os disteis cuenta de que había que pensar un poco más en sistemas y menos en proyectos? Pues a ver, yo en 2010, digamos que salí de la megacrisis habiendo hecho muchísimo daño, ¿no? En esa megacrisis. Y era porque yo había trabajado desde los problemas, el acceso a la vivienda, y pensábamos que teníamos una solución al acceso a la vivienda, y lo que hicimos fue crear un auténtico desastre trabajando desde el mercado financiero. Así que ahí vino un poco ya el nunca más trabajar desde los problemas. Pero luego el pensar desde los sistemas no te llega, porque es el sistema el que piensa por ti. Entonces, te vas dando cuenta desde la inmersión. El primer círculo en un Impact Hub, en un proceso de Art of Hosting, en el que de repente se empezó a plegar el espacio y empecé a sentirme parte de un sistema, pues el sistema empezó a pensar, o yo empecé a pensar con ese sistema que estaba ahí. Pero a los sistemas no los ves fuera, estás y piensas con un sistema. Ese es el gran momento transformador, cuando ya no eres tú, eres un sistema. Todos lo somos. Por eso lo último que soy es un experto, lo último. Lo que deseo es irme disolviendo en sistemas y ser parte de sistemas, y por eso pues me voy al de Óscar. Bueno, yo creo, cuando empecé a pensar en sistemas, yo creo que ha sido una evolución realmente muy personal. O sea, yo hice el lanzamiento de ING Direct en España y de repente estaba vendiendo cuentas naranjas, un lanzamiento súper exitoso en el país, y pensé, digo, pues ya que tengo esta experiencia de vender cuentas naranjas, ¿por qué no voy a aplicar esta experiencia a vender algo más relevante que de cuentas naranjas? Entonces, bueno, pues estaban lanzando World Vision en España y entré en World Vision en España a vender apadrinamiento de niños.
con las mismas técnicas, pero apadrinamiento de niños. Y entonces ahí es donde empecé a tomar contacto y conciencia del reto de pobreza y empecé a unir los dos mundos y empecé a ver que cada uno, que no era cuestión de hacer una cosa a la otra, sino que cada uno tenía su rol. Y entré de World Vision, empecé a ver las microfinanzas y me di cuenta que las microfinanzas era, en aquel momento, el único sector empresarial que realmente le estaba dando una solución y un producto a las personas en la base de la pirámide, personas que viven por debajo de $4 al día, ahora 8, que ha cambiado la definición, y realmente se les estaba tratando como clientes. Y el hacerlo desde la parte empresarial y el tratarles como clientes hacía tener una serie de beneficios que a lo mejor no las estábamos teniendo tanto como ONG que éramos dentro de World Vision o dentro de Vision Fund. Pero también me di cuenta que para que las microfinanzas funcionaran necesitaban una ONG a pie de calle que conociera muy bien los beneficiarios, que ya no son beneficiarios, que son clientes, y empezamos con esta retórica que hablaba Tony, que luego espero poder ahondar un poco más, y que realmente al tratarles como clientes les estábamos dando una dignidad que no tenían antes, pero a los cuales no podíamos llegar si no estamos llegando desde generar una confianza que solo pueden generar las ONGs. Entonces, al final, me di cuenta que para que una empresa social, microfinanciera, funcionara, necesitaba una serie de conocimientos, pero es que a la vez necesitaba un acercamiento que solo lo podía tener otra parte del ecosistema, como era la ONG que estaba en terreno. Pero es que además, si no tenemos una legislación adecuada para que las microfinanzas florezcan, estas no van a florecer nunca. Como hemos visto en Argentina, nosotros teníamos entidades en Argentina, se tuvieron que vender porque realmente en Argentina la legislación no permite desarrollar ese mercado. Entonces, bueno, pues al final, fruto de mi experiencia, te das cuenta de que no es un actor solo el que va a solucionar ningún problema a los que tenemos, sino que o actuamos todos juntos y entendiendo las sensibilidades de cada uno, vamos a poder llegar. Y yo ya me callo trabajando con Cruz Roja. Bueno, eso lo cuento luego, que va al lío de lo que decía Tony ayer. Bueno, yo la verdad que desde hace 4 años que estamos conformando este club de bañistas de impacto, me he dado cuenta que es muy importante, ¿no?, invitar a inversores, empresarios, academia, y sobre todo me doy cuenta porque veo cosas que otros no ven, ¿no? Entonces este pulpo que está ahí representado ayer nos saludó, a unos vecinos nos prestaron unas gafas a Jero y a mí y bajamos a verlo. Estaba aquí cerquita, en el Embarcadero Real, y entonces nos da la sensación que estamos en el camino correcto. Y desde entonces ya soy un convencido de los sistemas. Gracias por el pulpo, ¿no? Bueno, pues hemos estado hablando del pasado un poco, ¿no? La idea es aprender también de lo que se ha hecho, pensando en la pregunta de qué dejar de hacer, pero también dándole una vuelta, y luego pensar un poco más en el futuro. Y sí que me gustaría, desde el aprendizaje de vuestra experiencia, que me digáis un poco cada uno en un contexto, ¿no? Porque hemos hablado dentro de lo que se ha visto en todos estos días, ¿no? Estábamos hablando de las personas, estamos hablando de las empresas que forman personas, de las comunidades, de los territorios. Al final todo eso lleva cada vez a un enfoque más global, ¿no? Y desde la perspectiva de la experiencia de cada uno, en el caso de María, me gustaría saber, desde el mundo de la empresa, ¿cómo crees que podemos pasar de dejar de pensar en RSC, proyectos, inversiones, ¿no? O sea, cosas como, en ese sentido, proyectos específicos, a que todo ello forme parte del modelo de negocio? Bueno, lo primero que tengo que decir es que los números ya nos avalan para, y no voy a ponerme a dar datos como ayer, pero realmente los números nos dicen que para una empresa es mucho más rentable ser sostenible a nivel social, a nivel medioambiental, obviamente la parte económica. A nivel social, empleados más contentos, menos rotación, mayor innovación. A nivel medioambiental, menos costes por reciclaje, menos costes por menos uso de agua, menos costes por uso de energías limpias. O sea, realmente
los números ya nos avalan de que una empresa que quiera tener éxito en el mercado y además tener una licencia para operar, que eso ya se ha puesto mucho más de relevancia en la sociedad en la que estamos, le va a salir mejor. O sea que ya empezamos a hablar su mismo lenguaje, que eso es una de las cosas muy importantes a la hora de hablar con empresa, porque si a una empresa no le hablas de que le van a ir, por lo menos que sus números le van a salir, pues empezamos mal. Empezamos mal porque primero no te van a escuchar, pero es que tenemos que tener claro que para que las empresas puedan ejercer su impacto positivo a nivel medioambiental y a nivel social, necesitan funcionar. O sea, yo siempre les explico a mis alumnos el caso de Delight. El caso de Delight, bueno, ahora está en 40 países, pero sobre todo en África, si no vende lámparas solares, que ya lleva un impacto de 200 millones de personas que han comprado su lámpara solar, si no vende esa lámpara solar y no es rentable, pues no va a poder tener el impacto que tiene en mejora de los ingresos alrededor de un 30% por aumento de horas de trabajo, mejora en los estudios, mejora en la salud por una serie de cosas. Entonces, realmente las empresas tienen que operar para generar impacto y para que puedan operar y no quiebren, necesitan tener unos números que les acompañen. Luego ya podemos hablar de qué márgenes tenemos que tener y tal, pero realmente los números tienen que acompañar. Y la otra cosa que a mí me parece, entonces, bueno, eso ya les interesa, o sea, les interesa. Pero yo creo que la mayor transformación, y yo así diseñé un poco el curso de Noaway, es cuando realmente les despiertas el orgullo de transformar su realidad, la realidad que tiene alrededor y de poder tener ese impacto social. O sea, si vimos ayer cómo estaba el director de la Fundación Cantabria Labs, Alfonso, o sea, el orgullo que tenía y cómo hablaba de los fundadores de la empresa, y ellos estaban hablando de personas de luz. Entonces, realmente, si tú yo en el curso de Noaway les contaba todas esas historias como laboratorios Ferrer, etcétera, como Central Lechera Asturiana, o realmente empresas, si tú oyes hablar a los fundadores, están súper orgullosos de lo que están consiguiendo. Y eso se contagia. Y se contagia a sus empleados, se contagia a sus comunidades, y si hablamos de esos casos, se contagia a otras empresas que también quieren entrar por ahí. Entonces, para mí, ese cambio está apalancado en los números y se hace a través del orgullo que genera el poder contribuir a la sociedad en la que estás. Y el legado, ¿no? Y el legado que genera eso, exacto. Me vais a permitir que os pida, por favor, que acortéis un poco las intervenciones, porque tenemos 10 minutos, quiero dejar espacio para que luego debatamos sobre todo una de las últimas preguntas que tenía aquí, que ha surgido de lo que hemos oído recientemente. Entonces, tenemos 10 minutos y quiero haceros debatir entre vosotros también. Entonces, os hago la pregunta que teníamos para cada uno de vosotros, Rafa y también a Óscar, aunque me gustaría que la respondáis también de manera conjunta, si os parece bien, porque es más enfocada dentro del trabajo que habéis hecho en comunidades, ¿no? En territorios, en el enfoque regenerativo, pues cuál es las prácticas que arrastramos de ese modelo lineal, ¿no? Que decíamos y que queremos pasar de tener ese modelo lineal a uno más sistémico, que hay que dejar atrás para poder evolucionar, y también cómo hacer que las comunidades sean más protagonistas, ¿no? O sea, qué es lo que está fallando también y que hay que cambiar para que esas comunidades formen parte de este nuevo modelo. Bueno, vamos a ver. Yo quizás por enmarcarlo de antes, porque si no, no se entiende nada, ¿no? Cuando digo dejar de trabajar en problemas, en mi caso, yo creo que, obviamente, mucha gente tiene que trabajar en problemas porque tenemos grandes problemas, ¿no? Ahí creo que ayuda mucho el marco de los 3 horizontes, que te viene a decir, bueno, estamos en un modelo, en una estructura máquina, ¿no? Más que no podemos hablar realmente de que lo que tengamos ahora mismo es un sistema, es una gran máquina, ¿no? Con muchas fallas, porque no funciona como los sistemas vivos, no funciona como funciona la vida. Y entonces eso cada vez está haciendo emerger más fallas, porque ya ha llegado un poco a los límites de su eficiencia y todas las externalidades nos están viniendo encima, ¿no?
Entonces, trabajar sobre los problemas obviamente es necesario porque somos humanos y necesitamos cuidar de los que están al lado nuestro y obviamente hay que hacerlo. La cuestión es que si eso nos lleva toda nuestra energía, hay un momento en que esas fallas ya van a ser tan inmensas que no vamos a poder lidiar con la otra necesidad que tenemos, que es construir un nuevo futuro. Porque desde los problemas no construyes el nuevo futuro, porque estamos en un momento en el que necesitamos cambiar de un paradigma. Estamos pasando del paradigma mecanicista, hay cosas que se tienen que seguir operando, tenemos que seguir manteniendo que aquí hoy haya luz, que tengamos comida, etc. Hay cosas que son operativas y hay cosas que necesitamos generar lo nuevo. Y aquí estamos viendo muchos ejemplos de las dos cosas y las dos cosas son absolutamente necesarias. Y en muchísimos proyectos están absolutamente interconectadas. Entonces, lógicamente, tenemos que seguir trabajando sobre los problemas y tal. Lo que pasa es que a algunos pues, se nos da mejor una cosa y a otros otra. Entonces, ya se me ha ido el hilo de la respuesta, pero bueno, por aclarar un poco ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué sería frente a esa máquina? Porque es muy común decir esto, no puedo luchar contra el sistema, no puedes luchar contra la máquina. Y entonces ahora descubramos los sistemas. Y los sistemas son, pues lo que os decía antes, cuando entré en ese círculo y me sentía ahí parte de algo, vale, ¿qué es un sistema? Pues yo siempre pongo el ejemplo de la pareja, ¿no? Porque yo creo que con que salgamos, con que yo os transmita hoy esto y podamos ahí, ya habremos ganado suficiente. Tienes a una persona, tienes a otra persona, cada uno es un individuo, pero luego, si pones una tercera fuerza, que es la relación entre ambos, algo que hay que cultivar, esto creo que lo conté ayer, ¿no? Emerge una realidad de orden superior que se llama pareja. Eso es un sistema, pero es una realidad que si no te fijas en ella no la ves. Sigues viendo a los dos individuos y si no le dedicas tiempo a cultivar eso, a esa realidad de orden superior, una creación que haces desde la intención común, pero creas algo de un orden superior, como es una democracia, como es una comunidad de vecinos, como puede ser un valle pasiego, como puede ser lo que sea, como era Impact Hub, cuando entré en Impact Hub y dije, madre mía, ¿qué es este ecosistema de emprendedores? Si no lo cultivas, eso muere y es esencial porque es como un corazón en un cuerpo. Necesitas que todos los sistemas estén regenerados, funcionando. Por eso cuando hablamos de sistemas regenerativos, y como comentabas tú antes, ¿no? Que al final es ese trabajo de regenerar pues, desde la tierra y entender ese proceso que es complejo, que lo tienes que dejar su espacio para que vaya sucediendo y emergiendo. Así que ese es el trabajo, digamos, hacer el entrar dentro de ese sistema que nadie ve. Normalmente tú ves un problema y dices, vale, ¿con qué choca este problema? ¿Cuál es esa tercera fuerza que nos permitiría encontrar un sistema? Y desde ahí empezar a cultivarlo. Venga, vamos a empezar a cultivarnos como sistema. Y no tiene nada que ver con trabajar desde problemas, sino trabajar desde potencialidades. Entonces, aquí ya cierro el discurso y me permite. Entonces, ese es el trabajo del crear los futuros. El crear los futuros mientras sostienes la máquina actual, para no hacer demasiado daño a los que estamos ahora en la máquina, empiezas a cultivar sistemas que están completamente muertos, porque nadie los ha cultivado. De la misma manera que no cultivamos la pareja, o que no cultivamos la comunidad de vecinos o la democracia. Y ese es el proceso, cómo empezamos a hacer esos procesos que son, se mueven desde dinámicas muy, muy diferentes al trabajo con problemas, porque se trabaja completamente desde la generosidad, desde el amor, desde las conexiones, desde los futuros, etc. Bueno, sí. Yo estoy dedicando mi energía y mi atención a generar confianza y colaboración radical, que ayer etimológicamente nos recordaron que viene de la palabra raíz. Entonces es muy bonito saber que hay una intención y esto va a una velocidad que es la que es. Y entonces estos clubes de bañistas son importantes, estos momentos memorables que creamos comiendo helados, compartiendo cervezas, compartiendo momentos que seguro os vais a llevar de este encuentro, es lo que hace que mañana estemos más cerca de colaborar juntos. Entonces, en nuestro valle nos preguntan, ¿necesitáis recursos? ¿Qué necesitáis? Capital, personas, proyectos, empresas. En realidad necesitamos que nos dejen 10 años más tomar blancos en el bar, entender mejor esas realidades, construir estos vínculos. Y vino Chatisco más recientemente y montamos un horno de leña. Y entonces, qué maravilla, hay que estar 2 horas
para calentar ese horno, ¿no? A fuego lento, con varias personas echando ahí leños. Hipotéticamente no sabíamos, pero se pone el techo blanco, ¿no? Del horno, ahí ya puedes empezar a cocinar. No se puede meter mucho la mano porque si abre se baja esa presión, ¿no? Entonces son pequeños símbolos que vemos que creo que vamos en esa dirección, ¿no? De construir a fuego lento, de crear las bases de capital social que Ana muy bien ha identificado desde hace años para construir, y a veces yo soy partidario de poner el freno a mano, ¿no? Esto que empezó con unas cañas y un grupo de WhatsApp de Ana hace unos años y muy buenas voluntades, en un momento se quiso institucionalizar y darle una personalidad jurídica, y hay personas que, bueno, pues que teníamos opiniones diferentes, y yo creo que nos siguen faltando cafés y realmente a veces no hay que ir tan rápido, y a eso le estoy dedicando tiempo, y con la maravilla de poder compartir este viaje con amigos, construyendo relaciones a largo plazo, y yo creo que, bueno, pues un modelo diferente, ¿no? Pues me encanta porque liga con una cosa que me inspiró también, porque, bueno, han comentado, ¿no?, que tiene que estar importante que esté la academia, que estén las explicaciones para alumnos y nuevos, bueno, personas que no sepan del tema que se está tratando, de la reflexión, ¿no?, y también de la colaboración, ¿no?, que al final, lo comentábamos ayer justo debatiendo yo decía, bueno, pues yo siempre he creído mucho en el ODS 17, no sé por qué es el último, es mi color favorito, parte de mi propósito, las alianzas, y creo que tendríamos que ponerlo en el centro, ¿no?, que al final es el que teje esas redes para que todos podamos mejorar y transformar. Es verdad que Rafa ahí me dijo, ya, pero tú dices las alianzas en el centro, Óscar decía las personas en el centro, no, es que así no acaba de funcionar el sistema. Y entonces me lleva a referenciar a algo de lo que oí a Braulio explicando ayer, que se considera la transformación sistémica, ¿no?, que implica 3 niveles de cambio: el cambio estructural, el cambio relacional y el cambio de mentalidad. Y a mí me hizo pensar en el huevo y la gallina. Digo, vale, pero ¿cuál va primero, no? Y también en lo que me han comentado en el panel de Carlos Ballesteros, ya vas por la referencia número 50 de tu nombre, sobre innovación social o innovación pública, dónde está la atracción, si estamos hablando de transformación en el ámbito social y de escala en el público. Bueno, pues, ¿dónde hay que empezar? Si hay que hacerlo de manera totalmente en paralelo, ¿qué opináis? ¿Mentalidad, estructura o relaciones? ¿Qué va antes, el cuerpo o el corazón? ¿O la persona? Pues es una mutualidad, desde que naces es una mutualidad en evolución. Es imposible que ninguno vaya antes, la cuestión es lo que tenemos aquí, una mutualidad en evolución. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos generando estas conexiones, toda esta diversidad multicéntrica, multinivel, en la que van sucediendo cosas desde algo que une a ese cuerpo con ese corazón, que es algo mágico y que es lo que está en la esencia de un sistema, y que algunos lo llaman amor o como lo queramos llamar, ¿no? Muchas cosas. Así que ese misterio que une a los sistemas es el que hay que despertar. Realmente tenemos una sociedad creada desde el lado izquierdo del cerebro. Entonces tenemos que ser conscientes que es la que nos ha llevado a cosas muy buenas, pero es lo que tenemos enfrente a trascender. Porque necesitamos un grado de evolución para salir de esto, para pasar al siguiente nivel, a la siguiente pantalla. Entonces necesitamos lado derecho. Entonces, bueno, pues eso es lo que viene ahora un poquito nuevo, que tenemos que empezar a pilotar cada uno en la medida de lo posible. ¿Sí creéis? Eso me hace pensar, y ligando con lo que ha dicho Óscar también, ¿no? Ya puesto, sé que se han dicho muchas frases célebres o referencias. A mí hay una que siempre me ha encantado, de San Ignacio de Loyola, que es en todo amar y servir, ¿no? Y al final hay que empezar por ahí. Pero sí es verdad que a mí me lleva ya, y esto entra en tiempo con el debate también con toda la sala, ¿no? Estamos hablando de qué hay que dejar atrás, qué dejar hacer, qué hacer de manera diferente. Y una de las cosas que me ha llamado, ¿no?, es la pregunta de ¿hay alguien del sector público? O probablemente, si no me equivoco ahora mismo, del sector financiero tampoco hay ninguno, salvo yo. Y digo, bueno, si el cambio sistémico implica que colaboremos todos, que haya estructuras de cambio, o sea, que hagamos cambios profundos de las estructuras del sistema, pero siempre teniendo en cuenta a todos, ¿cómo hacer
que este tipo de evento, en el que tenemos la oportunidad de estar actores de todo el sistema, ¿no? O sea, tenemos administración pública, privada, empresa, emprendedores, startups, fundaciones, academia, si me dejo a alguien me decís, pero con medios de comunicación, ¿no? Y que yo prefiero pensar en qué hacer mejor que no qué dejar de hacer o qué cambiar, pero para que esto no sea un evento una vez al año, sino que realmente genere las conexiones más allá de la parte personal, que puedan generar cambios, porque de hecho una de las cosas que me encantó, ¿no?, fue cuando Enrique presentó los avances del proyecto Arraigo, de varios de los que estaban en esa mesa también, comparándonos respecto al año pasado, ¿no? Y es una pena que todos los que estábamos ahí el año pasado aquí, tengamos que esperar un año, ¿no?, para saber esto. Entonces, ¿qué niveles de colaboración tenemos que adoptar y cómo cambiar y qué dejar de hacer, ya sea en impacto, en medición, en relaciones, en la manera en la que estamos trabajando, para que esto nos lleve a un cambio más profundo? Bueno, si queréis puedo empezar yo muy rápidamente, porque cuando uno trata de poner generosidad y amor en un sistema, pues no recibe nada más que amor. Entonces, mira, yo he recibido ahora una muestra de amor en este ecosistema, que ha sido un detalle que todavía no he podido ver para mi hija Mar, ¿no? Entonces me encanta María, que ha tenido un detallazo, y es el libro de Miau. Entonces, lo que yo os invito es a hacer estos experimentos. Ayer yo vi otro experimento, mi amigo José Ra empezó a regalar tickets de vale por un helado, que alguien nos advirtió, tener cuidado, porque si os ve la policía regalar helados a niños puede sonar sospechoso. Bueno, nos arriesgamos, fuimos valientes, y había niños que estaban disfrutando de ese primer helado, ¿no? Hasta un guardia de seguridad se le ha contado que ese ticket vale para todo el verano. Espero que no tenga problemas tu amiga. Entonces yo creo que estos ejemplos son cotidianos. Alguien iba tratando de alquilar bañadores para que otras personas viviesen momentos memorables. Son pequeñas cosas cotidianas. Perdón, pero aquí tengo que decirlo porque no se dice el pecado, no el pecador, pero alguna dijo, sí, pero no ha traído trajes de baño para mujeres. Esto no es... Bueno, yo sí que me gustaría abogar porque tenemos que dejar de hacer para que ese dejar de hacer nos lleve a continuar este proceso durante todo el año. Entonces, ayer dijo Manu que por un lado tenemos que dejar de ser puristas, y yo estoy muy de acuerdo con que necesitamos dejar de ser puristas, excepto en las líneas rojas que nos hemos trazado. Pero tenemos que pasar del o realmente al I. Y no podemos hablar de filantropía o inversión de impacto. No podemos hablar de economía de impacto o economía social. Yo dejaría hablar de capital catalítico o capital valiente. Economías de mercado o sociedades de mercado. De levantar capital, como solemos decir en los financieros, vamos a buscar dinero, como nos decía Tony, que era lo mismo y no nos entendíamos. Vamos a ser conejillos de indias y no pasa nada por no ser proyectos piloto. Entonces, vamos a medir con medición y intuición a la vez, y que podamos medir cuantitativa y cualitativamente, porque probablemente, como decía José Ra, en el ecosistema en el que está José Ra, Óscar, Rafa, probablemente la intuición y la mirada en los ojos y la conversación vale, pero probablemente en otro ecosistema en el que estamos empresas y administración, pues probablemente necesitamos un dato cuantitativo. Entonces, vamos a poner el contexto para que realmente podamos empezar a hacer el y podamos usar la filantropía, la inversión de impacto, la economía social en aquellos contextos en los que cada uno se necesite. Porque no podemos estar tirándonos piedras contra nuestro propio tejado, porque todos sumamos y todos los necesitamos, y eso es lo que realmente lleva a un ecosistema. Y vamos a pasar que el capital valiente sea catalítico y genere lo que necesita generar. Y realmente lo que necesitamos es capital que genere un impacto, y que ese impacto se multiplicará si ese impacto es sistémico. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que pasáramos al I,
que habláramos de empatía real, conociendo realmente cuál son la problemática del de enfrente. Hablaba Tony del bloqueo ético. Las microfinanzas son usura cuando estamos cobrando a los beneficiarios, pero son clientes y esos clientes realmente, si con ese dinero que les vamos a dar pueden generar un negocio que les va a cambiar la vida, pues van a poder tener una vida mejor y ese porcentaje sirve para que podamos dar dinero a otras personas. Entonces, bueno, hablaba Sara de islas de cordura. Yo creo que si realmente tenemos cordura, en vez de tener islas, deberíamos tener territorios extensos que hablemos de empatía, que hablemos un mismo lenguaje. Otra cosa que me gustaría que se dejara de hacer, y lo digo aquí, es demonizar a la empresa. O sea, yo creo que en esta sociedad, en España, la empresa ha sido demonizada constantemente y por mucho tiempo y no nos damos cuenta de que genera una riqueza social, económica, que todo el mundo necesitamos para poder comer y poder vivir en una casa. Entonces, al final, bueno, pues hay empresas que lo han hecho fatal y que se han aprovechado y que no han pagado lo que necesitaban a sus trabajadores, pero hay muchísimas empresas que lo han hecho fenomenal y que le están dando un sueldo digno y una capacidad de vivir y una capacidad de crecimiento, como hablaba ayer porque lo teníamos aquí, probablemente Textil Santanderina, que viene después, también lo puede hablar. O sea, realmente hay que coger lo mejor de cada parte para de verdad beneficiar al todo y no estar pegándonos. Y ya la última cosa, y perdón, que me vas a matar, o si quieres no lo digo. Yo quería lo que pasa es que quería cuestionar menos rápidamente la adicionalidad, y María me va a matar y Mercedes todavía más, pero la adicionalidad en nuestro sector. O sea, yo abogo porque la intencionalidad es clarísima, o sea, necesitamos una intencionalidad, pero si estamos haciendo un impacto, estamos siendo adicionales. O sea, ¿por qué nos vamos a tirar una piedra contra nuestro propio tejado diciendo que tenemos que ser adicionales? ¿Es Raúl adicional cuando está invirtiendo en tu techo? ¿Cuando está en una Socimi y está en un BEX? Pues claro que es adicional. ¿Y lo puede hacer un banco? Claro que lo puede hacer un banco. Lo podemos hacer todos nosotros, pero si no escalamos el dinero que está dentro de tu techo, pues probablemente no lo podamos... no podamos ir tan rápido. Y yo creo que eso es algo relevante. Y María, perdona que... Es una reflexión que yo me hago y que me gustaría dejar en la sala. Pues a mí me gusta, porque además es que tenemos que respetar los tiempos, y me gusta esa expresión que ha utilizado María, porque al final, a lo mejor no somos islas, somos un archipiélago, ¿no? Que al final también... y que hay que tender puentes, hemos hablado de uno de los símbolos también aquí, ¿no? Y tejerlos, ¿no? Como decía Sara ayer, entre los distintos conceptos que todos tienen que aportar a un sistema. Y me gustaría abrir precisamente, aunque sea, si Ana me lo permite, 2 o 3 intervenciones del público, porque ya veo, bueno, público, de la sala, sobre esta última pregunta, ¿no? De cómo podemos avanzar. Oye, he olvidado antes de que intervenga Javier otra muestra de amor. Me han regalado 2 entradas para un concierto de rock. Este señor que va a coger el micro, es increíble el ecosistema, es que la abundancia... Bueno, antes de nada quiero decir que tengo la solicitud, permiso de la dirección para intervenir. Bueno, lo último que he hecho, uno de los últimos trabajos que hice en mi época de Currela, fue un trabajo interesante de métricas de impacto en la universidad por petición de Ana, Carlos y compañía, y entre ellos pues trabajé el enfoque ODS. Se ha hablado muy poquito aquí de los ODS, María ahora ha hablado de uno, y quiero hablar porque también con Ana estuvimos comentando este tema, que creo que es muy bonito tenerlos en cuenta. Yo voy a seguir peleando contra lo que parece que, entre sobre todo la parte conservadora, se ha puesto de moda, porque es una moda, y una moda con mucho desconocimiento, que es hablar mal de los ODS. Entonces yo los quiero defender y creo que seguiré en ello. ¿Qué hablo de los ODS? Muy rapidito. ODS 5, bueno, ahí os pongo en contexto. Una edición, la pondré en el grupo ahora, sobre las 17 aves, 17 ODS. Entonces, equipara un ave en SEO BirdLife, es la organización, la Sociedad Española de Ornitología, habla de bueno, pues todo este tema de la naturaleza relacionada con los ODS.
El ODS 5, por ejemplo, lo equipara al pingüino emperador. El pingüino emperador es un pingüino que incuba, el macho incuba los huevos mientras la hembra va a comer, por ejemplo. El ODS 9 habla del martín pescador. El ODS 9 es industria, innovación y telecomunicaciones. No, es igual, infraestructuras, eso es. Y lo equipara al martín pescador. El martín pescador sirvió de inspiración para los ingenieros japoneses del tren bala en el año 1998, creo que fue, para eliminar un problema que tenían cuando salía del tren bala del túnel, había un petardazo muy gordo. Entonces pensaron, vieron el pico del martín pescador, que entra en el agua como un loco, y lo incorporaron a la ingeniería. Y el último, el 17, y te lo dedico, María, es el relacionado con el colibrí, casualmente, que está allí. Y el colibrí, ¿qué hace? Polinizar. Y va de flor en flor llevando el polen de una flor a otra. O sea que creo que es una bonita manera de acabar. Y ya os prometo, aquí ya me comprometo, he ido tomando notas mentales de todo tipo, os pasaré un trabajillo que va a relacionar los ODS con todas las mesas y todo lo que se ha hablado aquí. Pero estoy jubilado y ahora los tiempos son mucho más largos. Gracias. Quería, antes de que sea el siguiente comentario o pregunta, decir que, Ana, hemos conseguido hacer relación a los tres. A los tres, ¿eh? Nada, gracias por las reflexiones. Quería compartir una pequeña historia también de un poco el cambio de paradigma que hace falta para crear ecosistemas, en nuestro caso a nivel local, ¿no? Pero cuando llegamos al Coliving, esta gente, buena gente, Óscar, Lulu, nos abrieron las puertas inmediatamente con muchísima confianza para crear proyectos, World School, diferentes proyectos que hemos creado juntos. Y luego una cosa que a mí me tocó mucho, ¿no? Que es cuando vimos no había alquiler en la zona, y estuvimos buscando casas y vimos una casa, que es en la que estamos ahora, Casa Ubuntu, con 8 habitaciones y bueno, el paradigma que encontramos ahí en otro momento igual hubiera sido el de la competición, ¿no? Y esta gente va a venir, va a comprar una casa al lado, puede ser un proyecto parecido, pero dentro del paradigma de la colaboración, ¿no? Y de esta creación de ecosistemas altruistas, colaborativos, que es en lo que estamos, pues ellos dijeron, oye, pues el coliving es más para cortas estancias y esta casa puede ser, ¿no? Dijimos, pues para estancias de 6 meses o más. Entonces, entre los dos nos hemos autoimpuesto un límite, o sea, hemos renunciado a algo para poder colaborar, ¿no? Y yo creo que esto es algo clave en el futuro de los ecosistemas y las colaboraciones, de pasar de la competición a la colaboración y al ponernos en los pies del otro, ¿no? En los zapatos del otro. Porque eso, estamos en un paradigma tan competitivo que muchas veces nos cuesta, ¿no? El mirar al otro, oye, ¿cuáles son las necesidades? Cuando estamos en una situación, antes de tomar una decisión, me pongo en los pies del otro, pienso qué necesita el otro, y eso yo creo que es un ejercicio muy bonito, que en otras culturas es más fácil, pero aquí nos cuesta y bueno, es algo que estamos invitando en Pas, ¿no? En el Valle del Pas y que está fluyendo de una manera muy, muy especial. Sí, un pequeño ejemplo rápido. Nada, simplemente porque yo creo que esta es la diferencia entre la colaboración y la colaboración radical con la que empezaba, ¿no? Nosotros veníamos con ese deseo de educación superior, de montar una universidad, o la Universidad Ubuntu. Yo venía con mi Social Circle, un montón de alumnos, Latinoamérica, entonces mi chiringuito, su chiringuito, y era muy fácil que hubiese habido varios programas, y realmente hemos diluido marcas para crear un capítulo en España de la Escuela Schumacher, y es maravilloso porque cuando se unen fuerzas pasan cosas extraordinarias, como que Satish venga a inaugurarla con 89 años, se bañe en el Pas y diga que es el Ganges. y entonces lo bonito de esto es que esto permite que más personas se incorporen, más organizaciones, para impulsar un proyecto más grande que nosotros, si tenemos la voluntad y el deseo de estar al servicio, ¿no? Entonces, invitación, ahí la dejamos. Pues me encanta para cerrar, porque como parte de lo que habéis dicho me hace pensar en alguien que ha llegado por primera vez aquí y que quiero ya ponerlo sobre la mesa para el año que viene, que es cómo nos inspira el deporte en el trabajo en equipo, ¿no? Y al final es la colaboración lo que necesitamos, es la una en punto, y necesitamos pasar a hablar de todo lo que tienen que contar en el siguiente panel. Y además me encanta porque hemos hablado de tejer puentes y ahora vamos al mundo textil, así que cerramos el evento con vosotros. Bueno, como siempre, necesito